Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos. Nos encontramos un sábado más para poder meditar en la palabra de Dios. En este día vamos a continuar con Lucas, capítulo 23. Ya estamos acabando del versículo 33 al 43. Y vamos a orar para poder entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos las gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites este tiempo para meditar, Señor, en tu ley, para poder conocerte también. Te pido, Espíritu Santo, que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz, para obedecerte, Señor. Ayúdanos a entender o revélanos cosas que aún no conocemos, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y en esta parte de la palabra vemos un hecho muy relevante, quizás el más importante en la vida terrenal de Jesús, ¿no? Que es el gran misterio de la cruz que en el TCD tiene por título Amor por las almas, y en realidad pues es una muestra de amor, como vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Y aquí ya la hora había llegado. Ya le habían acusado y esta es la etapa como la conocemos como la pasión, ¿no? La pasión de Cristo, la pasión de Jesús. Y hay muchos personajes en escena a lo largo del recorrido de él, pero en esta porción de la palabra nos mencionan que habían dos malhechores juntamente con él. Habían soldados también, habían personas, gobernantes, y el personaje central de la historia, pues Jesús, ¿no? Y todos a su alrededor sabían que era inocente, pero aún así lo condenaron. Y de forma general, la crucifixión en sí, pues, fue en ese tiempo la manera o el castigo más horrendo, más perturbador del mundo antiguo. Y también puede significar ahora para muchas personas pues un lugar de vergüenza, de dolor, de culpa, de maldición, de humillación, de muerte. Pero también, hermanos, hay que recordar que la cruz, y espero que podamos llegar a entender, es el punto de la cruz de Cristo, es el lugar de reconciliación, de amor, de aceptación, de unión sobre todo con el Señor, ¿no?
En el versículo 33 dice: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí. Y si recordamos bien, Jesús no estaba allí víctima de las circunstancias que lo sobrecogieron en ese momento. No, Él estaba en perfecto control de la situación, ¿no? Recordamos en Juan 10:18 que dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aquí Jesús se refiere a su propia vida, que Él la iba a entregar. Entonces, esta crucifixión que le iba a pasar, pues no era algo de sorpresa, no era algo que él no sabía. Él estaba en perfecto control, y fue una circunstancia que Él eligió, porque acabamos de leer, ¿no? Él mismo la estaba poniendo y no estaba siendo víctima de unas circunstancias. Él eligió esta tortura, Él eligió este tipo de muerte, sacrificio, por amor, ¿no? Por amor a nosotros, por amor a las almas, a las muchas almas que en Él encontrarían salvación. Y continuando dice: y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, ¿no? Y aquí Jesús también cumplió con su propio mandamiento. Recordemos en Mateo 5:44 que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aún en medio de esta situación tan dolorosa, tan difícil, que Él apenas podía respirar, apenas se podía mantener erguido, probablemente todo su cuerpo estaba inclinado, los clavos rasgándole y una serie de cosas físicas que le estaba pasando a duras penas. Él pudo decir esta oración, que pudo ser escuchada y que ahora la tenemos escrita, ¿no? Donde le imploraba perdón a Dios por estas personas, ¿no? Que si bien tenían ceguera, tenían una ceguera espiritual, lo cual no los libra de la culpa, pero Jesús los ponía en la mejor posición posible delante de Dios al orar y al interceder por ellos, ¿no? Y vemos el corazón de Jesús aquí en cuanto al perdón, en cuanto al amor, no solamente por los que lo amaban a Él, sus seguidores, sino también por aquellas personas que le hicieron daño, ¿no? Y eso pues nos confronta mucho hoy en día, porque el mundo, la sociedad nos hace pensar o nos lleva a tener una idea de que solo amar a las personas que nos aman, hacer el bien a los que nos hacen bien. Pero Jesús nos dio pues un ejemplo de perdón, de amor sacrificial, que tenemos que llevarlo a la práctica día a día, ¿no? Perdonar como Jesús ha perdonado, amar como Jesús ha amado, aún a las personas que nos han hecho mal. Lo primero que tendemos a hacer pues es a vengarnos o a exigir justicia de acuerdo a nuestros estándares, pero Cristo marcó un estándar mucho más alto, que es el orar por nuestros enemigos, ¿no? Por los que nos han hecho daño en algún momento. En el versículo 35 dice: el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y aquí las personas le estaban exigiendo que se salve a sí mismo, obviamente en tono sarcástico, en tono de burla. Y bien, Él podía hacerlo, bien Jesús podía llamar a sus ángeles, no lo sé, Él siendo Dios, el Hijo de Dios, podía salvarse, pero Él prefirió continuar para cumplir el propósito que ya había sido destinado para Él desde la eternidad, por amor,
porque Él sabía cuántas personas a través de la fe en Él podían llegar a salvar sus almas, ¿no? Y ese castigo que nosotros merecíamos, que cada uno debería estar pagando, pues Él lo tuvo que soportar por amor. Él no se bajó de la cruz, Él no eligió salvarse, sino que se humilló a sí mismo, se entregó completamente, ¿no? Por amor a nosotros. Y más adelante, pues seguimos leyendo, ¿no? También le dicen lo mismo los soldados, se burlaban de Él. Y también acá los malhechores. Vemos en esta parte que hay dos personas, dos malhechores, uno a cada lado de Él. Y uno le insultaba, ¿no? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él entendía que por ser el Hijo de Dios, Él tenía que salvarse y también tenía que salvarlos a Él. Obviamente en tono de burla. Pero respondiendo el otro lo reprendió diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? En Mateo y en Marcos vamos a leer muy parecido a estos pasajes y ahí indica que ambos malhechores se burlan de Cristo, ¿no? Pero acá vemos que uno de ellos, al pasar tiempo ahí en la cruz con Él, al escucharlo, se dio cuenta de algo diferente en Jesús y decidió confiar en Él, ¿no? Y le dice, lo reprende al otro, ¿no? ¿Y qué pasa en el corazón de esta persona? Pues tuvo temor de Dios porque empieza diciendo, no tienes temor de Dios tú que estás bajo el mismo castigo. También puede reconocer sus pecados. Nosotros a la verdad justamente padecemos por lo que hicimos. Reconoce su maldad, reconoce que está ahí con justa razón. También llegó a conocer a Jesús, pero este hombre nada malo hizo, ¿no? Al poder decir que Cristo nada malo hizo, pues entendió esta verdad. Y también creía en la promesa de la vida eterna, porque le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Es porque sabía que Jesús tenía un reino allá en la eternidad, ¿no? Y nos damos cuenta que esta salvación que ocurre en esta persona de último minuto no es en base a sus obras, no es en base a cualquier mérito humano, sino es pura gracia, pura misericordia de Dios. Y le da toda la gloria al Señor porque hace que nos enfoquemos en cómo el Señor, Él decide a quién salva, pero también nos hace darle la gloria a Él porque de Él solamente viene la salvación y nosotros aún en ese momento, en el último minuto, muchas personas en el último minuto pueden entregar su vida a Cristo, confiar en Él y pues estar con Él en el paraíso, ¿no? Hay una esperanza de salvación que no es que ya si alguna persona no conoce ahora de Dios pues nunca más lo va a hacer. No, hay una esperanza mayor, hay algo por qué seguir orando, por qué seguir intercediendo por quienes que en este momento necesitan escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz, ¿no? Como dice en el TCD, ¿de quién no debo perder la esperanza de salvación? Quizás hemos dado por sentado que muchas personas a nuestro alrededor, a las cuales le hemos predicado, pues hacen caso omiso o siguen en sus malos caminos. Pero vemos este ejemplo en la palabra de Dios, que hay esperanza, ¿no? Que dos personas destinadas completamente al castigo y a la muerte en la eternidad, pues una de ellas pudo entender esto, pudo conocer a Cristo, ¿no? Y tenemos este ejemplo de la misericordia y de la gracia del Señor. Entonces sigamos intercediendo por aquellas personas que no conocen al Señor, para que también puedan rendir su vida a Él. Y también, hermanos, así como Jesús oró por sus enemigos, por el perdón de ellos, también nosotros orar e interceder por aquellas personas que nos hacen daño, ¿no? O que han
pecado contra nosotros, es extender gracia, es extender misericordia como lo hizo el Señor con cada uno de nosotros. Para empezar, reconociendo nuestras faltas delante de Él, que hemos recibido su perdón, para que de esta misma manera también nosotros podamos perdonar y amar. Perdonar y amar a los que quizás pues no nos aman o no nos hacen cosas buenas, ¿no? Vemos también el gran misterio de la cruz, una vez más, que puede ser un asunto muy complejo quizás de entender. Se nos habla de poder recordar la cruz muchas veces, el sacrificio de Jesús, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir cada vez más entendiendo este misterio, cómo la vida y la muerte se juntaron ahí, ¿no? Que todo parecía indicar una derrota para Jesús, pero al final pues terminó en un triunfo glorioso y nosotros por ello estamos aquí, ¿no? Por ello estamos aquí. Entonces, recordemos más allá de todo esto el amor del Señor por nosotros, ¿no? De entregar a su único Hijo a este tipo de muerte por amor a nosotros. Solamente nos lleva a pensar cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama sacrificialmente Dios para haber padecido todo lo que tuvo que padecer, para que hoy nosotros tengamos vida y vida en abundancia por la eternidad. El hecho de confiar en Él, el hecho de ser sensibles a su voz, el hecho de reconocer nuestros pecados y arrepentirnos solamente por el sacrificio de Jesús, es una muestra de amor hacia nosotros. Así que vamos a orar para poder entregar este tiempo a Dios. Amado Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos recordar tu corazón, tus promesas, Señor. Gracias, mi Dios, por darnos un corazón sensible a tu voz. Ayúdanos, Padre, a seguir meditando, conociéndote, Dios, a través de tu palabra, a poder darnos cuenta de tu amor inagotable, mi Dios, en todo el tiempo. Gracias por tu bondad. Danos un corazón como el tuyo, que perdona, que ama, Señor, lleno de gracia y de misericordia. Que podamos reflejar tu bondad, Señor, cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.